Hoy estudiaremos el problema de los valores del derecho y asimismo la clasificación doctrinal sobre estos valores jurídicos. Iniciamos en su análisis. El problema de los valores es un punto de análisis de la filosofía y sobre todo en el tema de la axiología, que es la que va a estudiar los valores y las actuaciones del ser humano dentro de la sociedad. Uno de los filósofos que mejor analiza esta circunstancia de los valores es el alemán Max Scheler, quien dice que los valores se justifican por sus propias cualidades y la forma en que se desarrollan en el seno de la sociedad, quienes conforman a través de su propio contenido y producto de sus propias consecuencias. En el campo de las investigaciones filosóficas y sobre todo en materia jurídica, el tema de los valores recibe nombre de axiología jurídica. ¿Qué quiere decir la palabra axiología jurídica? Es el análisis y estudio de los valores que tiende a realizar el derecho. Es un tema de importancia dentro de la formación de los futuros profesionales del derecho y dentro del estudio también del pensamiento de las ciencias jurídicas y sociales. Ese tema de axiología jurídica, sin perjuicio de profundizar el conocimiento, toda vez que ésta es objeto de un análisis más detallado y analítico, casi finalizando la carrera en el curso que ustedes tienen del su pensum de estudios de filosofía del derecho. Pero el tema se aborda porque nos permite crear cierto grado de conciencia jurídica y cierto grado de conciencia social en el conocimiento del derecho, que debe de actuarse de una forma objetiva, concreta y justa, con una ética profesional desde el inicio de la formación de un estudiante de derecho, porque ellos van a determinar el destino y la forma de regir la conducta individual y colectiva de la sociedad a través de sus actuaciones como futuros profesionales del derecho. En este orden de ideas, analizando el estudio de los valores, la definición que traeremos a colación de derecho es la que nos da Eduardo García Maínez, porque él toma como elemento dentro de su definición el aspecto de los valores. Y así dice este jurista mexicano en su definición. Dice que el derecho, como todos sabemos, es un orden concreto, instituido por el ser humano para la realización de los valores colectivos, cuyas normas integrantes en un sistema que regula la conducta individual y colectiva del mismo son de carácter bilateral, externa y coercible, y son sancionadas y en caso de ser necesario, aplicadas incluso e impuestas con el uso de la fuerza por esa organización estatal determinada que es el Estado, bajo las condiciones y los límites en los cuales se puede aplicar esa fuerza obligatoria. En ese aspecto, en el ámbito del derecho, trate de dar cuenta el análisis de notar la importancia que tienen los valores en el campo del derecho y dentro de la investigación jurídica. Pero a este orden de ideas es muy importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué son los valores? El tratadista Máximo Pacheco nos trae una definición concreta y acertada que son estos valores. Él indica que los valores son modelos ideales que el hombre pretende en cuenta para desarrollar en su conducta dentro del seno de la propia sociedad, atribuyéndoles a estos valores el carácter de ser absolutos, trascendentes
e inmutables y también universales, agregando que no está condicionada por ningún objeto o carácter subjetivo sobre los mismos, ya que su inversión en el seno de la sociedad depende no solo de la voluntad individual, sino del acatamiento de estos valores por parte de la sociedad, que son base de la naturaleza intrínseca de las cosas. En este orden de ideas podemos concluir también que con base en la definición de Máximo Pacheco, nos damos cuenta que los valores son objetivos, es decir, que no van a depender de la preferencia individual de todos, de cualquier ser humano, sino si estos valores son objetivos, van a tener una forma de realidad concreta y posteriormente serán apreciados en forma subjetiva por el ser humano. Como vemos, para explicar esta existencia de los valores, hay un pensamiento que une dos corrientes. Unos que consideran la naturaleza objetiva de los valores y otros que consideran la naturaleza subjetiva de estos valores. Contrariamente, dependiendo de los análisis que se analicen y se estudien, los valores pueden concretizarse y estudiarse en forma subjetiva y en forma objetiva. Subjetivamente, los valores son realidades estructurales que se explican en el reflejo ideal de la conciencia social de cada individuo que desea plantear dentro del seno de la sociedad. Quiere decir que cuando un valor es subjetivo, nosotros vamos a concluir en nuestro pensamiento individual si es importante cultivar estos valores como conciencia de relaciones humanas en el seno de la sociedad. Y los valores pueden ser de forma objetiva porque estos valores, al formar parte de la conciencia social y un reflejo del ser humano, se producen o se concretan a través de los productos culturales que el hombre realiza y se justifican en el seno de la sociedad. Quiere decir que cuando nosotros subjetivamente creamos una conciencia social individual sobre la valoración de los valores que nosotros como ser humano debemos de acatar individualmente, y cuando lo reflejamos en conjunto en el seno de la sociedad, estos valores subjetivos van a convertirse en valores objetivos y van a ser en su congregación o en su unión productos culturales que van a ser el reflejo por parte de las relaciones culturales y sociales del mismo dentro de la sociedad. Claro que todos sabemos que los valores van a llevar una carga de relatividad, de conductas individuales y de conciencia social como apreciemos nosotros la vida como seres humanos. Pero estos prácticamente van a ir desarrollándose y proporcionándose como producto cultural a través de la diferencia entre el tiempo y el espacio. Después de analizar este pensamiento filosófico objetivo y subjetivo de los valores, ¿cuáles son los fundamentos de los valores en el campo propio del derecho? El filósofo y tratadista Ravruch manifiesta que son solo dos valores: la justicia y la seguridad jurídica. El jurista guatemalteco José Rols Bennett indica que los que deben de incluirse, a más de la justicia y la seguridad jurídica, integrarse los valores morales y el bien común. Asimismo, el filósofo Carlos Cosio, dentro de su teoría egológica del derecho, enumera también los siguientes valores en su orden y a su criterio. Y para él sería
la seguridad, el poder, la paz, la cooperación, la solidaridad y la justicia. Si vemos, este autor jerarquiza los valores de manera tal que para él la justicia se va a encontrar en el grado supremo en torno del cual se va a armonizar la vigencia de todos los demás valores citados por el tratadista. Independientemente de los valores, vemos que cada uno de los autores o tratadistas citados toman un valor siempre específico de incluirlo en su clasificación, que es el valor justicia, y lo toman como en cuenta como valor más central, más importante de todos los valores del derecho sobre los cuales descansan los demás valores en su contenido y forma. En el derecho guatemalteco, jóvenes, existen normas que presumen o suponen la existencia también de una temática axiológica, es decir, de una temática de los valores que tiende a realizar el derecho. En este orden de ideas, el artículo 51 de la ley del organismo judicial nos indica que el ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo se imparte a través del organismo judicial por medio de la justicia. Conforme la Constitución Política de la República de Guatemala, los valores, exalta los valores y las normas del ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿A qué valores se refiere la norma transcrita? Es decir, el artículo 51 de la ley del organismo judicial. La respuesta la tenemos obviamente en el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su orden nos indica lo siguiente. Artículo 1. Protección a la persona humana. El Estado de Guatemala se organiza, dice el artículo, para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El artículo 2 de la citada Carta Magna también nos establece los deberes del Estado e indica que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. De lo expresado en los artículos constitucionales, únicamente vamos a desarrollar en esta temática del tema de axiología jurídica tres valores que consideramos fundamentales, en los cuales descansa todo el andamiaje jurídico axiológico del ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Cuáles son estos tres valores jurídicos fundamentales a nuestro criterio? El bien común, la seguridad jurídica y la justicia. ¿Por qué se considera que estos tres elementos fundamentales son básicos en los cuales descansa todo el ordenamiento jurídico en su aspecto filosófico y axiológico? Porque en el pensar popular, en los corrillos, en las calles, en avenidas, de coloquios, ya sea juristas o coloquio de gente normal, siempre hay tres preguntas que se formulan de la circunstancia estructural de su país e indican las siguientes interrogantes. En esta ley atenta contra el bien común. Y al decir que una ley atenta contra el bien común, indica que atenta contra el bienestar social de la sociedad o de las personas, de la colectividad, que la ley no va a garantizar la satisfacción de necesidades materiales y espirituales del ser humano en el seno de la sociedad. Puede ser educación, trabajo, cultura, deporte, salud, etcétera. Otra de las preguntas que se formulan comúnmente: en este país no hay seguridad jurídica. La seguridad jurídica debe entenderse como el marco de legalidad
y de certeza que el Estado le debe garantizar a sus habitantes. Este marco de legalidad se puede establecer en dos aspectos: en la aplicación correcta del ordenamiento jurídico del Estado y también en la seguridad de la protección de la vida, la integridad física e intelectual del patrimonio de sus habitantes, que es una forma de armonizar un correcto Estado de Derecho. Y otra tercera pregunta que se indica: esta sentencia no es justa. Cuando los órganos encargados de administrar justicia no son objetivos, no son, no son imparciales, no aplican la ley bajo el principio de la legalidad y bajo el principio de la equidad, sus resoluciones pueden dar una imagen a la sociedad que no se está aplicando derecho y sobre tanto no se está impartiendo justicia conforme lo indican los estipulados del sistema. Entonces la sociedad es observadora de estas circunstancias y por eso el afán de poder desarrollar en una clase virtual aparte cada uno de estos valores jurídicos, bien común, seguridad jurídica y justicia, significan puntos elementales y términos de conciencia social, de ilustrar al futuro profesional del derecho cómo debe de actuar en forma objetiva e imparcial al interpretar y aplicar la ley y sobre todo actuando con definitiva ética profesional. Aunque la tarea no es fácil, pero es prudente iniciarla en su conciencia como grupo. El tratadista Eduardo García Maínez, siguiendo con el abordaje de los valores jurídicos, toma el tema de los valores jurídicos, es decir, de axiología jurídica, en una clasificación de 3 grupos. Y él considera los valores jurídicos de la siguiente forma. En primer orden tenemos los valores jurídicos fundamentales. En segundo orden vamos a tener los valores jurídicos consecutivos. Y en tercer orden vamos a tener los valores jurídicos instrumentales. ¿Cuáles son los valores jurídicos fundamentales? Como hemos dicho, estos serían o son el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. ¿Por qué se le llaman valores jurídicos fundamentales? Porque de ellos depende la existencia de todo orden jurídico genuino. Hay jóvenes donde los mandatos de los que detentan el poder no persiguen con el fin de implantar un orden jurídico justo, respetuoso de la dignidad humana, exento de arbitrariedades y eficazmente dirigido a encaminar el bien común en los destinatarios de estos mandatos, que son la propia sociedad o la propia ciudadanía. Surge a la postre el convencimiento colectivo que la sociedad sea sometida a la fuerza y no a un Estado de derecho. La segunda clasificación de los valores jurídicos son los valores jurídicos consecutivos. Como su nombre lo indica, son producto o derivado o consecuencia de la aplicación de los valores jurídicos fundamentales. El orden jurídico, además de garantizar bien común, seguridad jurídica y justicia, debe de asegurar la realización, la protección de la vida, la realidad de la libertad, la igualdad y la paz social. Estos serían estos valores jurídicos consecutivos. Y por último, tenemos los valores jurídicos instrumentales, de difícil enumeración, y son todos aquellos que tienden a garantizar los procedimientos para la realización de los valores jurídicos fundamentales y los valores jurídicos consecutivos. Entre ellos tenemos la garantía constitucional del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho que tiene toda persona de no prestar declaración contra sí mismo, el principio de seguridad jurídica, la libertad de la persona,
el principio de legalidad en las actuaciones administrativas y procesales que estén enmarcadas en el campo del derecho, en el campo de la ley, el principio de igualdad ante la ley, el principio de equidad, entre otros, son valores jurídicos de carácter instrumental. Todo esto nos conlleva a hacer un estudio cómo podemos garantizar la seguridad jurídica, cómo podemos aplicar correctamente la libertad de las personas. Y esto para satisfacer las necesidades materiales y espirituales del ser humano en sociedad, únicamente se pueden hacer ilustre en su análisis y estudio de concientizar la importancia de los valores jurídicos fundamentales, bien común, seguridad jurídica y justicia. Hasta aquí concluimos la clase virtual de este día y pasaremos a la fase de preguntas y dudas sobre lo que surjan de los temas que hemos desarrollado en esta jornada virtual y los dejo en el uso de la palabra, jóvenes. Aquí, licenciado, con respecto a los valores en que se fundamenta el derecho, más o menos, ¿cómo sería? Le indicaba Dane que el derecho descansa básicamente en tres valores jurídicos fundamentales: en el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. De ellos se derivan otros valores como consecutivos como la libertad, la vida, la protección, la igualdad y la aplicación la aplicación, lógicamente, de la ley. Y esto da como resultado los valores jurídicos instrumentales, porque al desarrollarse los fundamentales y los consecutivos, necesitamos de herramientas y procedimientos para poder aplicar estos valores, como la garantía constitucional del debido proceso, la presunción de inocencia, la de certeza jurídica, la de legalidad en los actos, el principio de que uno no puede declarar contra sí mismo, contra parientes, el principio de igualdad ante la ley, el principio de una objetividad imparcial, aplicar la ley y el ordenamiento jurídico, entre otros, son valores que se desarrollan básicamente en nuestro ordenamiento jurídico, axiológico, a través de los fundamentales que son el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias, licenciado. Muy Uno y bien, dos, Dan. ¿no? De la Constitución. Constitución Política. Tenemos una interrupción como de corto en el micrófono, José Víctor. No sirve tu micrófono, Víctor. Sí, hay un problema con el micrófono, Víctor. Si gusta, me lo puede anotar en mensaje de llamada mientras usted solventa su problema con su micrófono, que suena como si estuviera un poquito como corto. Estoy viendo su mensaje, José Víctor.
¿Cuál es su consulta para poderla explicar? Dice, la pregunta de José Víctor dice que si los valores del ordenamiento jurídico se aplican a crear cualquier clase de ley en el país, son los pilares fundamentales, Víctor, en los cuales descansa todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Recuerde que esos están consagrados fundamentalmente en la parte dogmática de la Constitución Política, en el artículo 1 y 2, que son los primeros artículos de nuestra Constitución. Y lógicamente, estos se van a desarrollar en todas las demás normas jurídicas, sean ordinarias, reglamentarias e individualizadas del ordenamiento jurídico guatemalteco, porque su punto, su matriz, son los artículos primeros de la Constitución Política. Y sobre eso debe de fundamentar y establecerse un Estado de Derecho. A sus órdenes, José Víctor. Mayra Chali dice, ¿en qué consiste no declarar contra familiares y hasta qué grado de consanguinidad se aplica? El ordenamiento jurídico guatemalteco y la Constitución Política de Guatemala, y sobre todo en materia penal, indica que uno no puede declarar contra sí mismo y contra parientes, porque no está obligado uno a sindicar a un pariente dentro del grado de ley. Hay una extensión de un derecho de no ejercitarlo. Y esto, dentro de los grados de consanguinidad, se aplica hasta el cuarto grado de consanguinidad. Hasta ahí se aplica este principio de la Constitución Política y del Código Penal. Muy bien, Mayra, a sus órdenes. Para complementarle, Mayra, Chali, compañeros, esto de la declaración contra sí y parientes está en el artículo 16 de la Constitución Política, dice, se lo va a leer. Artículo 16, declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Y los grados de ley hasta el cuarto grado de consanguinidad conforme el Código Civil. Entonces, su fundamento principal es el artículo 16 de la Constitución Política de Guatemala, para ampliarle la respuesta a Mayra Chali y conocimiento de ustedes jóvenes. Licenciado, disculpe, una consulta. Sí, Edin, buenas tardes, te escucho. Buenas tardes. Con respecto a lo que estaba mencionando del artículo 16, aquí dice que ninguna persona puede ser obligada a declarar en contra sí misma y contra sus familia. parientes. Ajá, pero dice no puede ser obligada, pero si no es obligado, es decir, si ¿cómo le digo? O sea, si no está obligado, lo que lo hace
por voluntad propia se toma en cuenta la Sí, declaración. se toma en cuenta la declaración, pero no puede, ahí dice no debe ser obligada, Ok. o sea, forzada. Pero si su declaración es voluntaria, sí se toma en cuenta. Ok, gracias. O sea, que la obliguen a usted a declarar en contra de su voluntad contra un pariente no se puede, pero si su declaración es libre y espontánea porque usted quiere colaborar, entonces ahí no hay prohibición. Listo, gracias. Muy bien, Edith. ¿Alguien que tenga otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Mientras se animan a hacer una pregunta o una duda, vamos a aprovechar el espacio que tenemos. Solo haciéndose recordatorio nuevamente que el examen es el día de mañana, 27 de abril, a las 18 horas, 6 de la tarde. Plataforma en la cual vamos a hacer la prueba, plataforma Classroom, como se hizo el examen del primer parcial. Haciéndose la observación que este examen tiene un valor de 30 puntos, porque los otros 10 puntos están integrados por el laboratorio que ustedes entregaron individual o en grupo en su oportunidad, que tenía hasta una ponderación de 10 puntos de conforme ustedes desarrollaran su laboratorio. Entonces, en su segundo examen parcial van a aparecer van a salir integrados los puntos de su laboratorio y el resultado de su segundo examen parcial. El examen es una prueba objetiva, recuerden, de pregunta directa, de falso verdadero y selección múltiple. Son 30 preguntas que están ahí distribuidas y la duración del examen es de 45 minutos que se computan a partir de las 18 horas 6 de la tarde y termina a las 6:45 su evaluación. La información y las instrucciones, como de costumbre, se le van a dar antes de su prueba y el enlace va a ir inmediatamente al momento, 2 minutos o faltando 2 minutos a las 6 para que ustedes puedan ingresar directamente a su evaluación. Muy bien, licenciado, gracias. Ciano. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda en relación a lo que hemos indicado? No, licenciado, todo bien. ¿Todo está bien? Todo claro, licenciado, gracias. ¿Consideran que ya no hay más dudas para dejarlos en libertad, para que aprovechen su tiempo a dar un repaso así a la ligera a sus puntos de evaluación de mañana? Usted me indica. Por favor, licenciado. Muy bien. Entonces, Gracias, jóvenes, lo vemos el día de mañana en su evaluación y la segunda parte de este tema lo vamos a tener el miércoles 3 de mayo. Recuérdense que el lunes 1 no hay actividades académicas, administrativas ni docentes porque es 1 de mayo, día de asueto. Entonces los vemos con ustedes en la continuación de esta clase virtual de los valores jurídicos el día miércoles, para que se conecten, por favor. Entonces, De acuerdo, licenciado. los vemos mañana y de una vez dentro de la prueba de éxitos, le dan bien sus instrucciones. El examen no viene difícil, es un examen sencillo y si ustedes desarrollaron su laboratorio les va a ayudar bastante en la forma de resolverlo. Feliz noche, jóvenes. Hasta pronto. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado.